En la conferencia de hoy, Oídos que no oyen, corazón que no siente, acerca de los ultrasonidos, nos acompaña Luis Elvira Segura, quien se graduó como doctor en Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente desarrolla su actividad principal como investigador en el ámbito de los ultrasonidos en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información del CSIC. Asimismo, es profesor de una asignatura de ultrasonidos en estudios de máster en la Universidad Politécnica de Madrid. Su actividad investigadora se centra en la propagación de ondas mecánicas en el rango ultrasonido en medios fluidos, tejidos biológicos y otros materiales, así como en el desarrollo de instrumentación para nuevas aplicaciones en diversos ámbitos, como es el caso de la biomedicina, la biología, los ensayos no destructivos en la industria o la ciencia de alimentos del CSIC. Y desde mayo de 2023 es investigador científico del CSIC. Quiero dar de nuevo las gracias a Luis por acompañarnos hoy en esta mañana. Me uno a la bienvenida, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todos, espero que pasemos unos minutillos agradables. Como ha dicho Emilio, yo dedico mi actividad investigadora al estudio de tecnologías de ultrasonidos, y lo que vengo a contaros hoy es más bien algunas historias relacionadas con cómo esas tecnologías fueron surgiendo y fueron evolucionando. Antes de nada, y para romper un poco el hielo, me gustaría que me ayudarais un poco en esta presentación. Y quería preguntaros qué se os viene a la cabeza cuando escucháis la palabra ciencia o científico. En una palabra. Que me podáis decir qué se os viene a la cabeza. ¿Es ciencia, científico? ¿Investigación? Venga, más cosas. Método científico. ¿Eh? Método científico. Método científico. ¿Qué más cosas? Científico, científica. Racionalidad. Análisis. Más cosas. Esfuerzo. ¿Eh? Esfuerzo. El esfuerzo. Sí, he dicho. Científica. Yo creo que si le hace falta aquí ser científico, todos somos científicos. El misterio del futuro. Falta de recursos. Falta de recursos. Tú eres científica. Bueno, no. Venga, alguna cosa más. I más D. Y más. Más de más. ¿Eh? Más de más. Y más de más, sí. Vale. Yo vengo a hablar de todas esas cosas y también de dos aspectos que han sido y son esenciales para el desarrollo de toda tecnología y de toda ciencia. Por un lado, la curiosidad. La curiosidad es uno de los grandes motores de la ciencia y del desarrollo tecnológico. Y por otro, la necesidad. Yo creo que esos son dos grandes motores que nos impulsan a hacer desarrollo y a hacer ciencia. Y también vengo a hablaros también de una consecuencia que debía salir de todo desarrollo científico y que ya no solo tiene que ver con los científicos y las científicas, sino con toda la sociedad, y es la responsabilidad de aquellas cosas que hacemos. Antes de nada, como voy a hablar de ultrasonidos, os voy a contar un poco qué son los ultrasonidos, ¿no? Los ultrasonidos son ondas mecánicas, cuya frecuencia está por encima de la capacidad de audición del oído humano. ¿Y qué es una onda mecánica? Pues una onda mecánica, le llamamos una onda mecánica a una perturbación de presión, temperatura, densidad y la posición de las moléculas del medio. Es decir, cada vez que hay una onda mecánica, eso lo vemos muy claramente en la superficie del agua, hay un cambio en la posición de las partículas, pero también hay cambios de presión, de temperatura y de densidad. Siempre todo esto viene junto. Y ondas mecánicas en la naturaleza, pues encontramos por todos lados, ¿no? Superficie de la arena, encontramos ondas, hasta en las nubes a veces encontramos formaciones ondulatorias. Podemos hacer ondas con cuerdas, con muelles. Y sobre todo, una onda mecánica que tiene una importancia vital para nosotros es el sonido.
El sonido es una onda mecánica que normalmente lo propagamos por el aire, ¿no? Cuando hablamos, cantamos, hacemos música, y en definitiva ese sonido lo que son es cambios de la posición de las partículas que forman el medio, el gas en este caso, si hablamos a través del medio aéreo, que cambian de posición, que experimentan presiones y dilataciones, y todo esto se propaga, ¿vale? Hay dos aspectos importantes en la onda mecánica. Una es que transportan energía, ¿vale? Y esa energía produce efectos. En el caso de los terremotos es una cosa evidente, ¿no? Como una onda mecánica es capaz de producir un efecto en el medio de forma permanente. La otra cosa es que nos proporcionan información. Pensar por un momento que os encontráis por la noche en medio de la selva y oís esto. Está claro que os proporciona información la onda, ¿no? Vale. Pues toda la onda produce efectos y o nos proporciona información. ¿Y cómo describimos las ondas mecánicas? Como cualquier onda en física, ¿no? Por la intensidad, la amplitud, nos da una idea de si esa perturbación es grande, pequeña, por la velocidad a la que se propaga, que también nos da una información importante, y también es importante aquella parte de la onda que se va repitiendo cíclicamente. Y esa parte de la onda, pues el tiempo que tarda en repetirse esa onda cíclicamente le llamamos periodo, y a la longitud, al espacio que abarca ese ciclo, le llamamos longitud, ¿vale? Y el inverso del periodo, es decir, es la frecuencia, que es el número de ciclos que esa onda, digamos, experimenta por unidad de tiempo. Vale, ya paro de hablar un poco de física, porque esto venía al hecho de que la frecuencia, cuando decíamos que hablamos de ultrasonido, tiene que estar por encima de la capacidad del oído humano, ¿vale? ¿Y cuál es la capacidad de audición del oído humano? Aproximadamente unos 20.000 hercios. Por encima de 20.000 hercios no somos capaces de oír. Es decir, que cuando hay una onda mecánica cuya frecuencia produce más de 20.000 oscilaciones por segundo, ya nosotros no lo oímos, ¿vale? Pero sigue siendo una onda mecánica por debajo, por encima, ¿vale? O sea, físicamente es lo mismo lo que oímos que lo que no. De acuerdo. Claro, esto tiene digamos, para mí es una curiosidad. Es decir, el hecho de que cómo llegaron las personas, los hombres, los científicos y la sociedad a darse cuenta que existían ondas en un rango donde no se podía escuchar. ¿Cómo llegamos los humanos a saber de la existencia de los ultrasonidos cuando no tenemos ningún sentido que nos hable de su existencia? Y lo curioso es que esto empezó hubo personas que empezaron a postular la existencia del ultrasonido incluso antes de que existiera ningún instrumento capaz de detectar este tipo de ondas, ultrasonidos. Y esto pasó en el siglo XVIII. Entonces estábamos en el siglo XVIII, las personas de la alta sociedad vestían así, de esta forma, pero lo importante en el siglo XVIII es los cambios sociales que estaban teniendo lugar a lo largo de ese siglo. Al final del siglo XVIII tiene lugar la Revolución Francesa, y previamente a la Revolución Francesa había un desarrollo cultural muy intenso en la sociedad, ¿no? Era la época de la Ilustración, ¿no? De los ideales de libertad, de fraternidad, de felicidad, y todo ello basado en el estudio y el conocimiento y en la razón. Entonces, eran épocas donde a lo largo del siglo XVIII aparecían científicos muy relevantes, ¿no? Aquí tenemos al principio del siglo XVIII estaba Isaac Newton, que había dado un impulso muy grande a la física, a las matemáticas. Aquí tenemos también a Lavoisier, un químico, a Volta, inventor de la pila eléctrica. Al lado de Volta está James Watt, que inventó la máquina de vapor. A finales del siglo XVIII ya estaba produciendo máquinas de vapor.
Que allí al final, este hombre en esta indumentaria peculiar era Hume, un pensador que estaba impulsando todo el empirismo, ¿no? Animando a las personas a experimentar, a llegar al conocimiento a través de la experimentación con la naturaleza. Bueno, pues en medio de este, digamos, de este ambiente apareció una persona que postuló por primera vez, sin tener capacidad de saber lo que decía, la existencia de algo a lo que hoy llamamos ultrasonidos. Y aquí os hago una pregunta. ¿De qué área pensáis que podía ser esta persona que intuyó la existencia de los ultrasonidos? ¿Del área de la física, de la biología, la filosofía, la química? Vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Quién de vosotros pensáis que viene del área de la física? La persona. Venga, manos arriba. Venga. ¿Del área de la física? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Quién pensáis que venía del área de la biología? 1, 2. ¿De la filosofía? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y de la química? De la química 2. Bueno, pues viene del área de la biología, ¿vale? Los que apostaron por la biología, de ahí venía, ¿vale? La verdad es que para mí todo esto es muy curioso, ¿no? El ver cómo llegamos al conocimiento de las cosas. Bueno, pues viene del área de la biología. Y esa persona fue Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani, si vemos su currículum, era un hombre nacido a principios del siglo XVIII, bueno, a principios del XXIX, en 1729, en Stambiano, en Italia. Y era naturalista y sacerdote. Pero además de naturalista y sacerdote, bueno, pues era profesor de física, de matemática, de lógica, de griego y metafísica. Un hombre con una gran amplitud de conocimiento, ¿no? como muchas personas en la época, donde el conocimiento era amplio y en muchos ámbitos del saber. Fue director del Museo de Historia Natural de París. Y le llamaban, en su época, sus amigos, me imagino, el biólogo de los biólogos. También tenía sus detractores, Lázaro Spallanzani. Y Lázaro Spallanzani fue famoso, entre otras cosas, por pelear en contra de la idea de la generación espontánea, que era una idea que venía diciendo que algunos seres vivos podían nacer de forma espontánea a partir de materia orgánica, ¿no? Eso se pensaba en esa época, en los siglos anteriores. Y él demostró con experimentos pues, que esto no era posible, bueno, al menos que ni siquiera microorganismos eran capaces de aparecer si se mantenían determinadas condiciones solamente a partir de la materia orgánica. Así que Lázaro Spallanzani pues, era una persona, parece, bastante vehemente con su trabajo y era un empirista muy riguroso y digamos, que aplicó sus métodos científicos a una gran cantidad de cosas. Bueno, aparte del tema de la generación espontánea, también demostró que hacía falta que el líquido seminal se pusiera en contacto con los óvulos para que existiera la fecundación. Trabajó estudiando la fisiología del sistema digestivo, experimentando consigo mismo. No voy a contar los experimentos porque dentro de poco vamos a comer en un momento. ¿Vale? También trabajó mucho en el hecho de la regeneración espontánea de órganos de animales. Pues esto para que se le vuelva a cruzar el rabo cuando se las corta. Que trabajaba en este tema tocando las patas a anfibios, en fin. Eran experimentos no del todo agradables, pero trabajó muy intensamente en todo este tipo de cosas y era muy riguroso desde el punto de vista experimental. Bueno, pues este hombre, digamos, su curiosidad le llevó a pensar qué pasaba con los murciélagos, ¿no?
este otro murciélago. Esto es otro murciélago, ¿vale? Y tenía una gran curiosidad por saber cómo se podían ambientar en la oscuridad. Bueno, se conocía que hay muchos animales que en la oscuridad se orientan admirablemente bien, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de aves rapaces o de felinos. Y él se encontró, una vez estando en su habitación, entró por la noche, a la luz de la vela, entró una lechuza, la lechuza le dio a la vela, la apagó y se dio cuenta que cuando apagó la vela, la lechuza, a pesar de ser un animal nocturno, no podía orientarse y chocaba en la vida. Con lo cual, bueno, pues podía orientarse en la oscuridad, pero no tanto. Sin embargo, él se dio cuenta que los murciélagos se orientan perfectamente en la oscuridad total. Total que este hombre se puso a hacer experimentos en la torre del castillo de Scandiano, donde vivía, con murciélagos. Y empezó a mirar qué podía ser lo que permitía a los murciélagos orientarse. Empezó como había hecho con los anfibios, empezó a quitarles todos los sentidos. Los cegaba, a unos los cegaba, a otros no, comparaba cómo se orientaban unos y otros, les quitaba el sentido del oído, les quitaba el sentido del tacto, olfato, gusto, uno por uno, quitándole a todos, aparte de los murciélagos de allí, les iba mutilando el mundo del sentido. Y además, lo que hacía, para ponerle la cosa todavía más complicada a los murciélagos, tendía cuerdas en la torre, de un lado a otro, y era capaz de ver que los murciélagos no se chocaban ni con las cuerdas y les hiciera lo que les hiciera. ¿Vale? Después de haberles hecho todas esas perrerías, seguían orientándose. No solo se orientaban, sino que también se alimentaban, cazaban. ¿Vale? Pues, los murciélagos se alimentan de insectos normalmente y eran capaces de seguir cazando a pesar de todas esas cosas que le iban. Con lo cual estaba ya con una curiosidad que ya no sabía qué hacer con los murciélagos. Entonces él pensaba que los murciélagos tenían un sexto sentido que les permitía orientarse. Entonces apareció un médico suizo, ¿vale? Jurin, en Ginebra, y este médico también se interesó por el tema y empezó a hacer los experimentos. Y una de las cosas que hizo Jurin también fue quitarle el sentido del oído al murciélago. Y cuando hizo esto, se encontró con que los murciélagos de los que trabajaba ya empezaron a tener más problemas. Y se chocaban y ya no podían orientarse como antes. Y esto se lo contó a Spallanzani. ¿Conoce? Y dijo, Spallanzani, si yo ya le he quitado el sentido del oído, pues no lo habrás hecho bien. Total que Spallanzani dijo, bueno, pues lo voy a hacer bien, vamos a ver. Entonces, cogió a todos los murciélagos que pudo y lo que les hizo fue meterle en los oídos unos tubitos, ¿vale? Y a unos les llenaba los tubitos de cera para que no pudieran escuchar nada y a otros no. ¿De acuerdo? Entonces repitió su experimento, mejorando el tema de cómo les había privado del sentido del oído y ahí descubrió que efectivamente no se orientaban, ¿no? Como decía Jurin. Con lo cual postuló que este sexto sentido del que hablaban, porque no podían hablar del sentido del oído, porque nadie oía lo que decían los murciélagos. Entonces postuló que había un sexto sentido que tenían los murciélagos y que tenía que ver con el sentido del oído. No sabía cómo. Cuando esto lo contó, digamos, en la academia, pues sus detractores le dijeron que aquello no podía ser, que estaba diciendo tonterías y que no tenía ninguna base científica para postular estas cosas, más allá de unos experimentos que eran dudosos. De hecho, se impuso la teoría de Cuvier, que era otro biólogo, que decía que la forma en la que se orientaban los murciélagos era por una cosa que llamaba el tacto remoto, y era que cuando aleteaban y se aproximaba en el aleteo a un obstáculo, esa presión del aleteo cerca del obstáculo, sin necesidad de tocarlo, era capaz de darles a los murciélagos el conocimiento de que había cerca un obstáculo. Y eso es una teoría que se impuso a finales del siglo XVIII
y con ello, bueno, pues en ese sentido, Spallanzani ya no tuvo mucha suerte con sus posiciones científicas, ¿no? Fue desplazado a Mises. Hoy, ¿qué sabemos de los murciélagos? Brevemente, sabemos que emiten ultrasonidos, ondas acústicas, que nosotros no somos capaces de oír, ellos sí. Y esos ultrasonidos, cuando chocan en una superficie y se rebotan y vuelven a sus oídos, ¿vale? Esas ondas son capaces de ser detectadas y no solo detectan las ondas de sonido, sino son capaces de ver qué diferencia hay entre el trozo de onda que llega a un oído y al otro, ¿no? A partir de ahí, ellos pueden detectar distancia, orientación y de dónde están los obstáculos. Pueden determinar tamaño y forma, incluso la textura de los ojos. Bueno, hay que decir que muchos mamíferos somos capaces de hacer esto con el sonido. Los seres humanos también detectamos dirección de sonidos según la diferencia de la onda que le llega a un oído o a otro. Esto, nosotros somos capaces de hacerlo, sobre todo las personas son invidentes, son especialmente sensibles a todo, a esta técnica de escucha, ¿no? Que se llama ecolocalización o ecolocación. Pero lo admirable de los murciélagos es que son capaces de ver insectos del tamaño de milímetros y son capaces incluso de detectar la textura de determinada superficie. Son capaces, por ejemplo, de saber que hay un insecto encima de una hoja. Y todo eso emitiendo ultrasonidos y recibiéndolo de nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que sabemos hoy. ¿Y qué pasa entonces con ultrasonidos? Si seguíamos sin saber qué eran o cómo detectar los ultrasonidos. ¿Cuándo los seres humanos aprendimos a escuchar y generar ultrasonidos? Bueno, pues tuvieron que pasar casi 100 años después de Spallanzani y nos ponemos a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Van Gogh estaba dibujando cuadros estupendos, maravillosos. Se había inventado el primer automóvil con un motor de explosión. Y la física estaba experimentando un periodo de desarrollo muy importante a partir del desarrollo de las teorías atómicas, el desarrollo de la teoría de la relatividad. Aquí vemos la reunión de científicos en el Congreso de Solvay, donde vemos ahí a Einstein, a Marie Curie, y a muchos otros científicos de la época. Pero fue muy importante el desarrollo que a lo largo del siglo XIX había habido en el ámbito tecnológico. Por ejemplo, a partir del desarrollo de la electricidad, ¿no? Con ese duelo entre la corriente continua de Thomas Alva Edison y el defensor de la corriente alterna, Tesla. Había habido un enorme desarrollo de instrumentación y tecnología en el ámbito eléctrico y también en la emisión y recepción de ondas de distinto tipo, ¿no? Como el uso de los rayos X para hacer imagen médica. Aquí tenemos a Röntgen y a la derecha a Sullivan, la mano de su mujer. Como muchos científicos experimentaban con lo que tenían, con las personas que tenían más cerca, lo cual no siempre era muy sano, porque mucha radiografía pues no era. Y en esta época aparecieron los hermanos Curie, Pierre Curie y Jacques Curie. Los hermanos Curie estuvieron investigando en materiales y además de darse cuenta de que todos los materiales son elásticos, cuando todos los materiales son elásticos quiere decir que cuando nosotros presionamos cualquier material, ese material se deforma, más o menos. Si yo presiono una goma, se deforma la goma. Si yo presiono un pedazo de hierro, se deforma el pedazo de hierro. Si presiono suficientemente todo material, cuando se le aplica una determinada presión, se deforma. Bueno, pues ellos sabían que todos son elásticos, pero se dieron cuenta de que había algunos, como el cuarzo, que son piezoeléctricos. Y esto significa que cuando se les presiona, además de deformarse, generan cargas eléctricas en el material. Esto lo descubrieron en 1880 y 2 años más tarde se dieron cuenta que el efecto era reversible, es decir, que además de cuando yo presiono un material piezoeléctrico como el cuarzo, este se deforma y da lugar a cargas eléctricas. Si yo
pongo cargas eléctricas en el material se deforma. Efecto reversible. Presiono cargas eléctricas. Pongo cargas eléctricas, el material se presiona, se autopresiona y se deforma. Claro, esto habría unas posibilidades aparentemente enormes, porque yo podía meter una onda alterna en un material, una onda eléctrica, y estaría haciendo que ese material se presionara y se dilatara de forma alterna, generando ondas mecánicas. ¿De qué frecuencia? Depende de la onda eléctrica que yo le pusiera. Si ponía una onda eléctrica de baja frecuencia, se movería a baja frecuencia, en teoría, ¿vale? Y si era de alta frecuencia, alta frecuencia. Esto había la posibilidad de un emisor acústico y de frecuencias por encima de lo acústico, lo ultrasónico. Por lo cual, aparentemente, estaba el camino abierto para el desarrollo de la tecnología del ultrasonido. Pero aparentemente, porque esta cosa se quedó más o menos a nivel de investigación, muy teórica, y hubo que esperar unos cuantos años más. Y nos ponemos en el año 1912. En el año 1912 se hunde el Titanic, ¿vale? Y esto causó una conmoción social importante en la época. Con lo cual, los científicos de la época empezaron a pensar qué tipo de instrumentación podríamos desarrollar para que no hubiera este tipo de desastres, para que se pudieran detectar los sistemas. Y hubo una patente de Feddersen que lo que propuso es un sistema acústico que emitiera ondas, se reflejaran en los icebergs y volvieran. Por lo cual, dentro de un barco se podía determinar que existía un obstáculo que podía ser un iceberg. Bueno, el sistema de Feddersen funcionaba, pero el problema es que no sabían de dónde estaba el obstáculo. Ellos demostraron que eran capaces de detectar un iceberg a 2 millas de distancia, pero no sabían si el iceberg estaba de frente, estaba a un lado, lo habían tapado. No podían saber. Con lo cual, todavía el problema no estaba del todo resuelto. Pero existía esa necesidad importante. Y luego ocurrió otra cosa que ya redobló la necesidad de desarrollar, y es la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los submarinos alemanes empezaron a suponer una amenaza importante para los barcos de guerra, los mercantes, franceses e ingleses. Con lo cual, los franceses y los ingleses dijeron: esto no puede ser, nos están hundiendo aquí en los barcos, tenemos que ya deprisa encontrar algo que detecte obstáculos y tener submarinos o lo que sea. Y pusieron a los científicos, a los mejores científicos que tenían, a desarrollar algún sistema que pudiera detectar los submarinos. En Gran Bretaña pusieron a un equipo dirigido por Rutherford, y Rutherford estaba trabajando en la teorías atómicas. Pues nada, pusieron a trabajar en eso porque la necesidad apretaba. Y el equipo de Rutherford en Gran Bretaña estaba estudiando la posibilidad de desarrollar nuevos sensores, algunos basados en ondas acústicas, y con el tema de la piezoelectricidad de los hermanos Curie, pues también probaron algún tipo de sensor piezoeléctrico a ver si detectaban la presencia de los submarinos. No tenían mucha suerte, no avanzaron mucho con este tema. Y por otro lado estaba el equipo francés. En el equipo francés estaba al cargo del equipo francés Paul Langevin. Paul Langevin, nacido a finales del siglo XIX. Bueno, este hombre era físico, químico, filósofo de la ciencia, pedagogo, profesor universitario, era de todo. Tenía un currículum bastante dilatado. Miembro de la Sociedad de Naciones, catedrático del Collège de France, director de la Escuela Superior de Física y Química, presidente del Congreso Solvay, presidente del Congreso de Científicos que se reunían para ir viendo las evoluciones de las teorías de la relatividad atómicas, etc. Y un montón de cosas más. Fundador del Comité de Vigilancia Intelectuales Antimarxista. Bueno, este hombre vivía en una época donde la política tenía un impacto social muy, muy importante, y era un hombre muy comprometido social y políticamente. Bueno, tenía un montón de líneas en su currículum.
Pero este hombre, aunque era un científico francés muy reconocido, se hizo famoso por otra relación a nivel social. ¿Vale? Aquí tenemos a Paul Langevin un poco más joven y junto a esta mujer que está aquí a su izquierda, ¿sabéis quién es? Marie Curie, ahí os lo voy a buscar. Bueno, Paul Langevin había sido estudiante de Pierre Curie. En el mismo laboratorio trabajaba Pierre Curie. En ese laboratorio también trabajaba Marie Curie, porque Pierre y Marie habían estado estudiando la radioactividad, recibieron un premio Nobel por ello. Y Marie Curie tenía una experiencia importante en el uso de la piezoelectricidad para hacer instrumentación, porque había utilizado instrumentación piezoeléctrica en sus estudios sobre radioactividad. Y bueno, por supuesto, Pierre también sabía bastante sobre el tema de la piezoelectricidad. Y en ese laboratorio, también trabajaba Paul Langevin. ¿Alguno de ustedes, su pareja o pareja, le encontraron los mensajes, ahora mensajes de WhatsApp, ante las cartas del otro o de la otra? ¿A nadie? ¿Nadie? Aquí hay mucho mentiroso. ¿O mentirosa? Bueno, pues a Paul Langevin se hizo famoso porque sí, ¿no? Porque sí lo puso. Cuando murió Pierre Curie, enviudó Marie y años después mantuvieron una relación con Langevin y Marie. Esa relación llevó a conocimiento de la mujer de Paul Langevin, que él estaba casado, tenía familia, y cuando estaban ambos en un congreso, mandó a un detective a la casa donde sabía que se reunían Paul Langevin y Marie Curie. El detective robó las cartas y se las llevó a la mujer. Cuando regresó del congreso, Paul Langevin, pues la mujer obviamente le montó un escándalo y diciendo que terminaba con la relación o iba a publicar las cartas. Paul Langevin pues dijo que no iba a terminar con la relación y la mujer publicó las cartas. Pero se habló con un periodista y se publicaron las cartas y salieron los medios de comunicación que esta mujer era muy famosa, muy respetada en Francia y todo lo que queráis, pero bueno, pues como todo, hay una prensa a favor y una prensa en contra, igual que ahora, ¿vale? Y claro, la prensa en contra ya hablaba de Marie Curie como la judía extranjera rompió hogares. Y aparecía en los medios de comunicación, en los periódicos de la época, los líos de Paul y Marie. Bueno, Paul Langevin incluso llegó a retar un duelo al periodista. Lo que pasa es que en el duelo, pues ninguno de los dos llegó a disparar, ¿no? Afortunadamente, por lo menos, en lo que corresponde a Paul. Después de este suceso, bueno, justo ese mismo año, Marie Curie había sido premiada con su segundo premio Nobel, el premio Nobel de Química, y estuvo a punto de no ir porque gente de la Academia Sueca le decía que con este escándalo, no sé qué, pues que aquello a lo mejor no era muy adecuado. Pero bueno, otros compañeros, colegas suyos, entre ellos Albert Einstein, le dijo que no podía retenerse ante un tema que no tenía nada que ver con su trabajo científico, que fuera, recogió el premio y todo eso. Pero quedó muy afectado por toda esta historia, terminó su relación sentimental con Paul Langevin, aunque siempre siguieron manteniendo una gran amistad, porque Paul Langevin siempre fue muy cercano a la familia. Bueno, el caso es que me he ido aquí de tema, pero Paul Langevin se puso a trabajar, es el investigador francés que se puso al frente del equipo que tenía que desarrollar un sistema para detectar los submarinos. Y con él trabajó Shklovsky. Shklovsky era un emigrado ruso que proponía que había que usar un sistema de ultrasonidos para detectar los submarinos. ¿De ultrasonidos por qué? Porque la alta frecuencia permitía hacer sistemas que pudieran saber en qué dirección podían estar los submarinos. No como el problema
que había, no con la solución que había propuesto César para los sistemas a frecuencias más bajas. Con lo cual, bueno, Polanyi estaba de acuerdo con la idea de Chilosky y se pusieron a trabajar en este sentido y hicieron un primer desarrollo. Esta es la patente, una imagen de la patente que ellos desarrollaron, que era un sistema de emisor de ultrasonidos. Este no era piezoeléctrico, se basaba en otro principio, que se supone que debería reflejarse las ondas en el submarino y regresar, y luego tenían un receptor, un hidrófono, ¿vale? que debería captar esas ondas de vuelta. Bueno, el sistema tenía algunos problemas, en particular con el hidrófono, y desarrollaron finalmente otro tipo de sistema que sí que estaba basada en una instrumentación piezoeléctrica. Hay algún historiador de la ciencia que afirma que este desarrollo por parte de Chilosky y de Polanyi fue en parte o mayor o menor favorecido por la cercanía que tenían a nivel, digamos, de amistad y sentimental con los Curie, primero con Pierre y después con Marie, porque ellos eran especialistas en la piezoelectricidad y parece ser que eso fue muy importante en el desarrollo de los sistemas. El caso es que con este tipo de emisor y de sensor, pues fueron capaces de detectar un submarino a 1500 metros de distancia y sabían de dónde. Este es el nacimiento del sonar, es el primer sonar que existió y que trabajaba cerca de los 40 kHz. El límite de audición humana está en los 20.000 hercios, estaba a 40 años. El caso es que esto no llegó a poder ser aplicado al final de la guerra. Esto apareció a finales del siglo, perdón, del 1917, 18 ya, y la guerra acabó. La guerra acabó, pero quedaron las investigaciones que habían realizado Polanyi y Chilosky. Porque además de darse cuenta que el sonar funcionaba y que podían ser usados para detectar objetos submarinos, también aparecieron muchos otros efectos en sus investigaciones. Una de las cosas que se dieron cuenta es que la emisión en alta intensidad de ultrasonidos mataba a los peces que se encontraban cerca del sistema que emitía, ¿vale? Los mataba, los freía, mecánicamente los dañaba. Bueno, pues había un científico del grupo inglés, el grupo de investigación franceses e ingleses se reunían cada cierto tiempo para ir viendo cómo iban adelantando, si adelantaban algo todo esto del sonar. El caso es que Wood, que era un canadiense que estaba en el grupo inglés, pues bueno, cuando vio los experimentos de Polanyi y Polanyi pues le trasladó como con sus emisores mataban los peces, pues esto le dejó un poco también con la curiosidad de decir, ¿y aquí qué está pasando? Cuando terminó la guerra, Wood regresó fue a Estados Unidos, allí tiene un amigo abogado rico y le propuso que invirtiera en estudiar esto de que con ultrasonidos se mataban los animales. Y entonces su amigo el inversor, pues montó un laboratorio para hacer los estudios de los efectos de los ultrasonidos. Y Wood, así muy periodísticamente, le llamaba aquello el rayo de la muerte. Y era tal cual porque lo primero que empezaron a investigar era en los efectos de los tejidos biológicos y se dedicaban fundamentalmente a matar peces, ratones y todo tipo de animales de laboratorio con los que experimentaban. También trajeron varios investigadores a ese laboratorio para empezar a estudiar cuáles son los efectos de los ultrasonidos en los tejidos, de forma un poquito más rigurosa, ¿no? Más allá de los titulares periodísticos por los que empezaron. Bueno, el caso es que le llamaba esto el rayo de la muerte. A raíz de estos estudios se empezó a investigar el fenómeno de la cavitación, que es que lo que ocurría es que los ultrasonidos provocan la aparición y la vibración de burbujas en el líquido, ¿no? Y esas burbujas eran capaces de producir estos efectos en los tejidos. Pero además de estos estudios empezaron a usarse los sistemas de ultrasonidos para detectar defectos sensóricos, mandando ondas
y recibiendo las ondas que se reflejaban cuando había una grieta en un material, ¿de acuerdo? Y con eso partieron las aplicaciones en relación con la detección de defectos. Por supuesto, también aplicaciones basadas en caracterizar materiales, ¿no? Ultrasonidos eran capaces, estudiando la onda, por qué tipo de material se propagaba una onda. Porque recordemos que siempre una onda va a transportar una cierta información. Se desarrollaron nuevos materiales piezoeléctricos, esto ya a finales de los años 40, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, y por fin alguien propuso que efectivamente quizás los murciélagos se estaban orientando de una forma similar al Sol, como realmente ocurre. Pierce y Griffin en el año 38 lanzaron un trabajo científico ya demostrando, ya con sensores que eran capaces de detectar ultrasonido, que los murciélagos así se ven. Bueno, empezaron a desarrollarse muchas aplicaciones de ultrasonidos y también se empezaron a desarrollar aplicaciones para diagnosticar y tratar enfermedades. Yo también quería hablaros. Empezaron a desarrollarse sistemas de ultrasonidos que permitían estudiar tejidos. Igual que habían estado en el laboratorio de Loomis trabajando con ultrasonidos para destrozar tejidos, porque literalmente es lo que hacían, otros investigadores médicos empezaron a usarlo para ver si podían detectar anomalías, patologías en los tejidos, enfermedades. Y se desarrollaron sistemas de ecografía como este a lo largo de los años 50. ¿No? Esto que vemos aquí, pues metían aquí al paciente en una cuba con agua y aquí había allí tenían un sensor de ultrasonidos que hacía un barrido y en ese escaneo pues hacían una detección de los ultrasonidos que metían en el organismo humano y que se reflejaban. Bueno, aparte de la cuba, con todo este mecanismo, aquí era toda la electrónica de la época para detectar ultrasonido. Bueno, en esta época se empezaron a desarrollar sistemas tanto en Japón como en Gran Bretaña, en Europa también. Distintos sistemas de ultrasonidos para ver si se podía estudiar los tejidos con ellos. Y en estos años 50 entró en contacto con esta tecnología un médico inglés que es Ian Donald. Ian Donald había nacido a principios del siglo XX en Gran Bretaña y tenía un currículum más sencillo que el de Paul Langevin que habíamos visto, pero fue un médico que trabajó muy intensamente experimentando con los sistemas de ultrasonidos para estudiar la posibilidad y el uso de estos para detectar enfermedades, especialmente en mujeres en gestación. Se centró mucho en ese aspecto, porque este hombre era obstetra. Bueno, el caso es que cuando se enteró de otros colegas médicos que estaban empezando a usar sistemas de ultrasonido, pues él dijo, yo tengo que hacer con un sistema de estos, a ver qué puedo hacer. Y adquirió este sistema, que este era un sistema que se utilizaba para ver grietas en hierros. ¿Vale? Digamos que detectaban, pues lo que contaba antes, ¿no? Se detectaban en hierros pues, que había una grieta o porque emitían una onda, se reflejaba la grieta y volvía. Bueno, y con esto empezó a trabajar este ginecólogo. Obviamente haciendo ecografías en mujeres, ¿no? Porque este hombre era obstetra, mujeres en gestación. Pero pronto se dio cuenta que el sistema era limitado, se juntó con un ingeniero y empezaron a desarrollar entre ambos otro tipo de grupos, ¿no? Y aquí tenemos una fotografía del ectógrafo que ellos desarrollaron, una parte del equipo, ¿no? Porque tenía otra electrónica además de esto, ¿no? Que este era un sistema de movimiento donde pasaban el emisor por la tripa de la mujer en gestación y obtenían sus imágenes, ¿no? Esta es una fotografía de 1960. Bueno, a lo largo de la década de los 60 hizo un trabajo muy intenso de ecografía
Y bueno, este es anterior, ¿vale? Este trabajo fue ya en una mujer embarazada en el 58, o sea, fue con estos equipos, pero fue previo a esa fotografía, donde esta publicación fue hecha en Delance. Y lo que veis está en la imagen, pues se trataba de masas abdominales. Y como todos veréis claramente, vemos aquí un feto. Claramente se ve. Sí. No. Bueno, pues lo veían. No solo lo veían, la verdad, esta probablemente sea la primera ecografía que hay de un feto. Este hombre, su equipo, era capaz de detectar patologías con este tipo de imágenes, de detectar la presencia de anomalías que antes no eran capaces de detectar. De hecho, los detractores de Ian Donald se reían de él diciendo que había inventado una máquina de 10.000 libras para hacer un trabajo que se podía hacer con un guante de látex. Porque, claro, normalmente lo que se tiene es inspección y punto. Bueno, pronto demostró que era capaz de detectar cosas que antes no eran capaces. Y que tenía un valor diagnóstico muy importante. Luego, a lo largo de los años 60, se fueron desarrollando todos estos equipos y aparecieron ya ecografías con un poquito más de calidad, ¿vale? Tampoco igual mucha, pero aquí claramente se ve la presencia del bebé en gestación. ¿Y por qué pongo la responsabilidad? Bueno, Ian Donald era un médico con, digamos, de ideas bastante conservadoras. Y su trabajo que le llevó a aplicar de forma masiva, ¿no? La imagen por ultrasonidos para diagnosticar, para tratar a mujeres durante el embarazo. Pensó en el uso masivo de la ecografía también como medio de disuadir a las mujeres de que abortaran. Durante los años 60, a finales de los años 60, apareció en Gran Bretaña la primera ley del aborto. Y Ian Donald, como digo, de mentalidad bastante conservadora, estaba muy en contra del aborto en cualquier circunstancia. Una formación del feto y todo eso, no estaba totalmente en contra. Vale. Y empezó a hacer uso de las ecografías para intentar disuadir a las mujeres de abortar. Entonces, él, más allá digamos, de su labor como médico, era un activista en contra de la. Y además pensaba que el uso de la ecografía iba a disuadir a las mujeres de abortar. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontró con que el desarrollo de sistemas ecográficos cada vez más precisos eran capaces de detectar patologías y anomalías con mucha más antelación. Y se llegaba a esa pregunta de si era necesario interrumpir el embarazo o no, en mucha mayor el número de ocasiones que antes. Y aumentó el número de abortos, porque efectivamente eran capaces de detectar la presencia de anomalías con mucha antelación. Y esto le llevó, digamos, a un poco de crisis ética. Y esto lo saco a colación porque es lo que pasa siempre que se desarrolla a la tecnología. Nos pone a los seres humanos en una situación de tener que pensar la realidad desde unos parámetros que antes no existían. Y esto lo encontramos pues, habitualmente en la ciencia. Ahora con toda la discusión acerca de la inteligencia artificial, si bien, si mal, si es buena, si no, o qué pasa con el cambio climático, hay que hacer algo, no hay que hacer nada. La ciencia nos pone en esa tesitura, ¿no? En una situación, en una realidad nueva. A este hombre también le puso en esa realidad. Y somos los científicos, pero es toda la sociedad, no solo los científicos los que tienen que tomar, que decidir qué se hace, qué se hace con eso que tenemos. ¿Vale? Como diría Spiderman, ¿vale? Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso es lo que ocurre con la ciencia. La ciencia nos da conocimiento, nos da poder, pero hay que saber usarlo con responsabilidad en esa nueva realidad que nos aporta la ciencia. Vale, y ya, por ir acabando,
simplemente, ¿qué tenemos hoy en día dentro del mundo de los ultrasonidos? Bueno, y sabemos que hay muchos animales que utilizan los ultrasonidos para ecolocalizar, ¿no? Como los delfines, orcas, otras ballenas, pero no solo animales así grandes, tenemos pequeños roedores que también son capaces de detectar ultrasonidos y de emitirlos, monos que también utilizan ultrasonidos en sus comunicaciones. Por supuesto los murciélagos, no vamos a despreciar. Pero a raíz de los murciélagos, luego ha habido otros animales. Esto es una polilla, esto es el alimento del murciélago. Bueno, pues hay polillas que han desarrollado sistemas de emitir ultrasonidos para interferir en el sonar de los murciélagos, ¿no? La naturaleza es bastante alucinante, ¿no? Lo que es capaz de hacer. Bueno, y más allá del mundo natural, los sistemas de sonar se han desarrollado enormemente desde los tiempos de Paul Angevin. Para que sistemas capaces de detectar los peces pues, con bastante fidelidad. Los utilizamos actualmente los sistemas de sonar también para estudiar fondos marinos, ¿vale? Para detectar barcos hundidos, tesoros. Y ya de forma un poco menos ética también para poder aparcar. Utilizamos los sistemas ultrasonidos como detectores, ¿no? De proximidad. En el mundo de la industria es una de las herramientas ya más habituales para detectar grietas, corrosión, problemas en los materiales en estructuras. Por supuesto, en el ámbito aeronáutico, los sistemas de ultrasonidos son una de las herramientas fundamentales para poder saber si un material se ha fabricado de forma correcta, si aparecen problemas, defectos estructurales, grietas, etc. Y también lo estamos empleando en el estudio de patrimonio, para poder estudiar cómo se fabricaron determinadas piezas arquitectónicas que hoy tenemos y para las cuales no es deseable picar, para saber cómo hicieron nuestros conventos, nuestras catedrales. En el ámbito médico también hay muchísima educación en odontología, pues para limpieza bucal, en fisioterapia. Para administrar aerosoles hay sistemas de ultrasonidos y luego mucha otra instrumentación pequeña, varios ultrasonidos para limpiar joyas, para limpiar cristales, para hacer emulsiones y hacer disoluciones de grano muy fino en el ámbito farmacéutico, químico, etc., incluso para hacer productos electrónicos. Hoy tenemos, por ejemplo, micromotores que están basados en sistemas piezoeléctricos. ¿Vale? Algunos, a ver si me aparece esto en su sitio. Sí. Hay motores que por ejemplo, para mover este vástago, lo que utilizan es un sistema piezoeléctrico de alta precisión que está compuesto por estas patitas, ¿no? Que son sistemas piezoeléctricos que se mueven bajo el campo eléctrico y que son capaces de arrastrar el motor. Estos motores tan extraños se fabrican porque cuando es necesario tamaños muy pequeños y una precisión muy grande. Para manipular a distancia partículas, con ultrasonidos somos capaces de llevarlas a partículas, células, algo que no podemos coger con unas pinzas, con ultrasonidos las podemos manejar y llevarlas a determinados sitios. Bueno, ¿y qué decir en qué está hoy en día la ecografía? Después de las ecografías que vimos de Ian Donald, ahora tenemos ecografías de una fidelidad asombrosa, ¿vale? Somos capaces de ver el feto con un realismo y una precisión. Y no solo el feto, sino que además, fijaos que somos capaces de ver el interior del cerebro, ¿vale? Con ultrasonidos. Y todo utilizando la misma tecnología que usan los murciélagos para saber dónde están. También actualmente están desarrollándose sistemas en 3D, ¿vale? Para ver gestación, ya veis cómo se ve en el interior de la tripa de la mamá. Para ver también, somos capaces de poder ver cuando le pega puñetazos, ¿vale? La tripa de la mamá. O patadas. Y ahí está, dándole una patada, ¿vale? ¿Vale? Por supuesto, en todas otras ramas de la medicina, la ecografía está muy presente, cada vez más presente.
Aquí tenemos unas imágenes en de ecocardiografía. Esto es un corazón, como veis, se ven las válvulas del corazón perfectamente, cómo se abren y se cierran. Veis la imagen del corazón, como si fuera un corte. Y también somos capaces de saber a qué velocidad fluye la sangre por el corazón o por los vasos sanguíneos. Y lo representamos con imágenes de otro color. Esos rojos y esos azules nos dan idea de qué velocidad va, en qué sentido fluye la sangre, etc. Los sistemas de ecografía actuales. Y no solo la sangre, los líquidos, sino también vemos cómo se mueven los tejidos. Claro, con esto que os muestro, ya hoy no podemos decir que aunque no podamos escuchar los ultrasonidos, no somos capaces de sentir los efectos que nos producen. Porque es una herramienta hoy por hoy fundamental en el ámbito diagnóstico y, por tanto, nuestro corazón, nuestro cuerpo sí que siente su efecto. Actualmente, ¿qué nos llega? Pues que se están empleando en el sistema de imagen de ultrasonido pues, métodos para detectar cada vez cosas diferentes de los tejidos. Por ejemplo, la dureza, si están más duros, menos duros, etc. Y se están empezando a mezclar los ultrasonidos con otras técnicas de imagen. Igual que nosotros tenemos varios sentidos, para saber cómo es el cuerpo humano también vamos a utilizar varios sentidos. Vamos a emplear la ecografía mezclada con lo que nos aporta el PET y mezclada con lo que nos aporta la tomografía. Vamos a hacer instrumentos multisensoriales para saber cómo es nuestra salud. Y ya estamos haciendo ecografías a una precisión mucho mayor de la que tenían nuestros amigos los murciélagos para detectar esos insectos, y llamemos el ámbito de las decenas de micras, como son los vasos sanguíneos. En un cerebro, bueno, esto es un cerebro de un roedor, de un ratón. Bueno, ya hasta aquí una presentación. Espero que os haya gustado. Os animo a que ejercitéis la curiosidad, la experimentación, como nuestros amigos científicos, que la ciencia es una de las formas que tenemos que aplicar para abordar los problemas sociales que tenemos, el cambio climático, la inteligencia artificial, pero sobre todo aplicar la responsabilidad para saber qué hacemos con esto que desarrollamos. Y permitidme un último consejo, y es que tengáis cuidado cuando os enfrentéis a los barcos a un experto en Estados Unidos. Y nada, muchas gracias por la atención y cualquier aspecto que queráis. Nos enseña siempre y aprendemos de ahí, aparte de todo el trayecto ya científico y demás, a partir de ahí, de estos ultrasonidos, de esos sonidos que cómo está oyendo si no le has quitado el oído o otro sentido, ¿no? La vista o lo que sea, está. A partir de ahí, todo el camino, vamos, eso es impresionante, pero vamos, de un animal o varios animales determinados, empezar a hacer un estudio con el visto, claro, y llegar a lo que estamos ahora consiguiendo pues, con muchas los sonidos de nivel de medicina o es increíble, pero vamos, debemos de cuidar la naturaleza a todos los niveles porque es vital para nos enseña que partimos de ahí para luego investigar y mejorar las cosas y tal, pero es lo que más me ha llamado la atención. Siempre se pregunta, es increíble. Yo tengo una muy técnica, Luis, pues es que si están todos basados en piezoeléctricos o hay algo. Bueno, no todos los sistemas de ultrasonidos ahora están basados en piezoeléctricos, casi el 90% sí lo están. ¿Vale? Hay otro tipo de emisores receptores de ultrasonidos actualmente que son los CELU, que son sistemas de microelectrónicos basados en el efecto de condensador.
no es piezoeléctrico, pero digamos lo que se está aplicando a nivel de fabricación electrónica, y con eso se está haciendo también. ¿Ha llegado aquí? ¿Qué velocidad se puede decir con el que emite la frecuencia de la onda del murciélago para que pueda recepcionarla y no chocar? Vale. La velocidad a la que propaga no depende del emisor. La velocidad solo depende del medio. ¿Vale? Y la velocidad de una onda de ultrasonidos en el aire es la del sonido, 330 metros por segundo, más o menos. Entonces, el murciélago lo emite, o cualquier ser lo emite, y viaja a esa velocidad. Y tiene poder. Bueno, uno me quería preguntar, ¿cómo la naturaleza reparte el rango de sonido? O sea, el rango en que nosotros tenemos, el límite de 20.000, ¿por qué no tenemos 40.000? ¿Es algo, es una limitación que tenemos o ha sido el desarrollo humano? Pues eso tiene que haber sido el desarrollo. Hay uno que tiene que ver con el tamaño de las cosas, ¿vale? Pero no todo. Porque cuanto los órganos generadores, ¿no? de las ondas de sonido, cuanto más pequeños sean, más capacidad tienen de generar longitudes de onda pequeñas. Alta frecuencia supone longitud pequeña. Por lo cual, animales más pequeños son capaces o de escuchar normalmente o de generar frecuencias más elevadas. Pero no es así todo, porque ya hemos visto que hay ballenas que generan ultrasonidos, ¿no? Entonces, es necesario que dispongan o desarrollen algún tipo de órgano que sea capaz de vibrar a la suficiente velocidad. O sea, por un lado está el sistema que genera y por otro lado está la utilidad. Un murciélago necesita, para poder comer un insecto, que generar una frecuencia alta. ¿Vale? Y entonces, bueno, luego hay muchas especies de murciélagos y el rango en los que trabajan son diferentes. De hecho, hay murciélagos que no son capaces de localizar. No todos los murciélagos son capaces de usar esto. ¿Vale? Y entonces hay murciélagos que tienen un rango de frecuencia más bajo, pero más alto. Cuanto más alto, se adapta mejor digamos, a comer esos insectos, ¿no? Cada uno se adapta como ha podido. En el medio marino, probablemente, el hecho de que el medio marino, la propagación de ondas acústicas sea muy eficaz, ha hecho que animales, incluso en tamaños más grandes, lo puedan utilizar pues porque se han ido adaptando a esto. Pero la verdad es que la respuesta exactamente de por qué estos tamaños es complicada. Pero sí que en muchos casos hay un tamaño, por ejemplo, estos que os he enseñado, ratones, monos. ¿Qué monos han desarrollado capacidad de captar ultrasonidos? Los más pequeños. ¿Vale? Y en general, animales más pequeños encontramos que son capaces de utilizar sus ultrasonidos. El marino parece que cambia un poco la red. Bueno, yo, en primer lugar, gracias por la charla. Ha sido muy ilustrativo conocer también los contextos en los que se descubrieron todos los acontecimientos. Y te quería preguntar un poquito por el tema del rayo de la muerte que ha quedado por ahí. Bueno, con la utilización cada vez más de estas tecnologías de ultrasonido y lo que estamos expuestos a un montón de ultrasonidos que ni vemos ni conocemos, ¿cómo afecta esto al cuerpo humano? ¿Se afecta en algún modo biológicamente? Y si hay algún tipo de legislación que controle en caso de que nos afecte, en lo que pueden usar las empresas o lo que no. Sí, sí. Desde el punto de vista, por ejemplo, en diagnóstico, está muy estudiado en qué intensidades se puede utilizar en según qué órganos. O sea, para los sistemas de ecografía, en función de dónde estás haciendo la inspección, existen unos límites de aplicación digamos, de intensidad. ¿Vale? Porque efectivamente una intensidad muy grande puede dañar los tejidos. Actualmente estamos muy por debajo en todos estos, digamos, desarrollos diagnósticos de dañar los tejidos. O sea, esto se conoce muy bien y existe legislación al respecto. De hecho, una de las grandes ventajas de ultrasonidos es que no tiene ningún efecto negativo para la salud, como puede ser los rayos X, ¿no? Las radiografías, existe un límite de exposición y no se puede pasar. Ultrasonidos
siempre que trabajes dentro del rango de, digamos, de seguridad, puedes estar haciendo ultrasonidos toda tu vida en tu cuerpo, que no te va a pasar nada. Pero sí que existe una legislación al respecto. A nivel, por ejemplo, de otro tipo de tecnologías de ultrasonidos que no estén directamente en contacto con el organismo, no hay mucha legislación porque no hay grandes emisiones o fuertes emisores de ultrasonidos en un medio aéreo, por ejemplo. Porque una de las cuestiones, digamos, los ultrasonidos no se propagan demasiado bien en el medio aéreo. Los líquidos y los sólidos se propagan con bastante facilidad, pero en un medio aéreo se atenúan fuertemente. Y cuanto más alta la frecuencia, más se atenúan. Los murciélagos que usan ultrasonido, vale, lo usan en un ámbito reducido de espacio, porque esa onda de alta frecuencia en el aire se atenúa bastante. Entonces, en el medio aéreo no tenemos, digamos, sistemas que en general estén generando ultrasonidos a alta intensidad y no tengo idea de que exista legislación más allá de algunos ámbitos industriales, que es similar a los niveles acústicos, de protección acústica. Y sí que existen esa legislación y que se está aplicando, pero como digo, no hay como un gran problema de emisión de ultrasonidos en medio ambiente. Aunque, bueno, no lo he dicho, pero en nuestra actividad diaria nosotros somos capaces de generar ultrasonidos. Hay un investigador, un amigo mío en Gran Bretaña, trabajaba estudiando cómo a partir de los ultrasonidos se generaban cuando nosotros mordíamos determinados alimentos, como una patata frita, era capaz de estudiar parámetros de calidad del alimento. Es decir, emitir ultrasonidos se emite con bastante facilidad, que no lo sabemos, no lo seguimos, pero una intensidad bastante moderada, lo cual no hay un problema para nuestra salud. Tengo que probablemente no las sepas, Luis, pero con los murciélagos tienen memoria. O sea, cuando ellos, es verdad que si tú los observas en vuelo, siempre suelen hacer los mismos. Muy parecidos. No lo sé. Esto entonces. Pues si no van a hacer ya alguna pregunta más, pues nada, pues muchísimas gracias Luis por la charla tan interesante.